el caso del contactado Paul Villa. Apolinar Paul Villa, un mecánico de Albuquerque, Nuevo México, tuvo el privilegio único de concertar reuniones con gente del espacio con el propósito específico de tomar fotografías de sus naves. Le dijeron que procedían de la galaxia de Coma Berenices a muchos años luz de distancia. El 16 de junio de 1963, cerca de Albuquerque, Paul Villa, de 49 años, vivió esta experiencia excepcional. Villa relata que, antes de fotografiar su primera serie de platillos en 1963, había visto unos 5 objetos en los 5 años previos y ya había hablado con un tripulante anteriormente. Dijo que su primer contacto para tomar fotografías fue en realidad su segundo encuentro en persona con seres extraterrestres. El primero ocurrió en 1953 mientras trabajaba para el Departamento de Agua y Energía en Los Ángeles. Un día, durante su jornada laboral, sintió un fuerte impulso de ir a la playa, un sentimiento que no lograba comprender. Allí conoció a un hombre de unos 2,15 metros de altura. Al principio, Villa tuvo miedo y quiso huir, pero el hombre lo llamó por su nombre y le reveló detalles muy personales. Villa se dio cuenta de que se estaba comunicando con una inteligencia muy superior y comprendió que este ser era un hombre del espacio. Sabía todo lo que yo tenía en mente y me contó muchas cosas que habían pasado en mi vida, afirma Villa. Luego me dijo que mirara más allá del arrecife. Vi un objeto metálico en forma de disco que parecía flotar sobre el agua. Entonces el astronauta me preguntó si me gustaría subir a bordo y mirar alrededor, y fui con él. Villa describió a los ocupantes como completamente humanoides, aunque más atractivos en general que la gente de la Tierra, con rostros y cuerpos notablemente más refinados. Poseían un conocimiento científico avanzado, evidenciado tanto por su nave como por sus conversaciones. Le explicaron que la galaxia entera a la que pertenece nuestra Tierra es como un grano de arena en una playa enorme en relación con el número insondable de galaxias habitadas en todo el universo. Gracias a su avance tecnológico, sus naves pueden penetrar el sistema de detección de radar de la Tierra sin ser detectados, de modo que solo aparecen en nuestras pantallas cuando deciden llamar la atención sobre su presencia. Según indicaron, sus naves están constantemente activas sobre nuestra superficie. Afirmaron estar aquí en una misión amistosa para ayudar a nuestra gente, que tienen bases en nuestra luna, que Phobos, una de las lunas de Marte, es hueca y de construcción artificial, y que existe una inteligencia superior que gobierna el universo. La primera serie de fotografías. Las fotografías se encuentran dentro de la colección de la rama de servicios gráficos y de publicaciones del Centro de Vuelos Espaciales Goddard dentro de la Administración Nacional de Archivos y Registros NARA. Cada uno tiene el título Platillo Volador, 4 de junio de 1964, dentro de las propiedades de NARA y son parte del Grupo de Registro 255, Registros de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Para su primera serie de fotos, el señor Villa afirma que sus contactos espaciales le indicaron telepáticamente que condujera su camioneta solo el 16 de junio de 1963 hasta el lugar del encuentro. Allí vio un platillo volador aterrizado que estimó en unos 21 metros de diámetro. Había 9 personas a bordo, 4 hombres y 5 mujeres, quienes desembarcaron a través de una puerta sellada herméticamente. Estos seres medían entre 2,15 metros y 2,75 metros de estatura y estaban bien proporcionados. Algunos eran rubios, otros pelirrojos como el cobre pulido, y otros tenían el cabello negro. Podían hablar muchos idiomas y comunicarse por telepatía. Le explicaron que la nave funcionaba como una nave nodriza para 9 discos de monitoreo controlados remotamente de unos 35 centímetros de diámetro, manejados desde paneles de instrumentos en la nave principal. Estos discos podían captar imágenes y sonidos de cualquier área y retransmitirlos a pantalla a bordo. Permitieron a Villa tomar fotos de la nave mientras ésta posaba y flotaba cerca de la superficie entre las 2 y las 4 de la tarde. Utilizó una cámara japonesa Rokusa con una lente f4.6 de 75 milímetros y película Kodak 120. 2 de las fotos muestran la nave en posición vertical de costado para indicar que han creado una gravedad artificial interna, lo que les permite estar cómodos sin importar la posición de la nave respecto a la superficie del planeta. Curiosamente, las rejillas en el casco no son ventanas, sino aberturas relacionadas directamente con la propulsión, las cuales solo se abren dentro de la atmósfera de un planeta. El segundo contacto, 1965. Para su segundo set de fotos, Villa fue guiado telepáticamente a otra área cerca de Bernalillo, Nuevo México, el domingo de Pascua, 18 de abril de 1965. La nave proyectó un rayo que provocó un pequeño incendio forestal. La nave, que Villa estimó en 90 metros de diámetro, aterrizó usando un tren de trípode telescópico.
Los 3 tripulantes tenían cabello castaño claro, piel bronceada y medían aproximadamente 1,75 m. Villa conversó con ellos durante casi 2 horas. Entre otras revelaciones, le dijeron que los astronautas Edward White y James McDivitt en el famoso vuelo Gemini 4 realmente vieron una nave espacial cuando reportaron el objeto tipo Pegasus. Análisis crítico del caso. El análisis de Wendell Stevens. La fuente pro contacto más detallada es el teniente coronel Wendell Stevens, ya fallecido, un investigador de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ya retirado, que se especializó en recopilar fotografías de ovnis. Investigación de campo. Stevens visitó a Villa en Albuquerque, entrevistó a su familia y vecinos y examinó el lugar de los hechos. Conclusiones de Stevens. Él creía que las fotos eran auténticas, argumentando que un mecánico con poca educación formal no podría haber fabricado modelos tan sofisticados ni haber manipulado la iluminación de forma tan perfecta para la época, década de los 60, evidencias físicas y rumores de silenciamiento. El incidente del incendio. Villa afirmó que el rayo de la nave quemó la vegetación. Aunque hubo reportes de marcas de quemaduras en el suelo en las coordenadas que él dio, los escépticos argumentaron que estas podrían haber sido causadas manualmente para fabricar evidencia. Desaparición del ojo público. Se dice que Villa dejó de hablar del tema tras sufrir acoso y amenazas. Existe el rumor de que su casa fue incendiada, aunque no hay registros policiales definitivos que vinculen esto directamente con una conspiración para silenciarlo. Lo interesante de Villa es que, a diferencia de otros que buscaban fama o dinero, él parecía un hombre sencillo que simplemente contaba lo que veía, incluso si eso incluía detalles absurdos para la ciencia de la época, como los rayos quemando arbustos. El desfase tecnológico del rayo. En la Tierra, el primer láser funcional de Rubí fue construido por Theodore Maiman en 1960, apenas 3 años antes del primer contacto de Villa. En esa época, el láser era un experimento de laboratorio del tamaño de una mesa, extremadamente ineficiente y capaz de perforar apenas una hoja de afeitar a corta distancia. La visión de Villa. Él describió un rayo emitido desde una nave a distancia con la potencia suficiente para causar una combustión controlada en una materia orgánica como el arbusto y dejar un rastro físico. Para un mecánico de Nuevo México en 1963, imaginar un rayo calórico que no fuera un lanzallamas o una explosión, sino una transferencia de energía precisa era adelantarse décadas a la tecnología militar pública. El detalle de la gravedad artificial. Otro punto es cuando Villa explica por qué la nave se ponía de costado en vertical. Ciencia de los 60. En esa época, la idea de gravedad en el espacio se limitaba a la fuerza centrífuga a hacer girar la nave como en 2001, Odisea del espacio, la versión de Villa. Él afirma que los tripulantes están completamente cómodos sin importar la inclinación porque generan su propia gravedad interna. Hoy la física teórica discute la manipulación de ondas gravitacionales, pero en 1963 sugerir que la orientación de la nave respecto al suelo era irrelevante para los ocupantes era un concepto de física avanzada no terrestre. Conclusiones. Si el ejército de Estados Unidos hubiera tenido un láser capaz de montarse en una aeronave y quemar objetivos en 1963, habría sido el secreto mejor guardado de la Guerra Fría. Que un civil lo viera en un contexto amistoso y lo reportara con esa naturalidad es, como mínimo, una anomalía histórica que el escepticismo convencional no puede explicar fácilmente. Es el clásico ejemplo de un anacronismo informativo recibir datos que no pertenecen a tu tiempo. Un detalle desconcertante: Paul Villa dijo que Phobos era hueco y artificial años antes de que las misiones espaciales modernas empezaran a notar las anomalías gravitatorias y de densidad de esa luna de Marte. Para los historiadores de la ufología, el caso de Paul Villa es uno de los documentos fotográficos más estéticamente impresionantes de la década de los 60.